¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Muy bien, Lucas, gracias. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Después de estas elecciones en la Argentina, bueno, tenemos una semana más tranquila que en anteriores elecciones. Sí, menos convulsionada, pero ya hay que ir analizando distintos puntos. Por ejemplo, ayer hablábamos con economistas aquí en la materia, con politólogos, de las medidas de cara al futuro, que un poco ya las anunció también en la campaña Alberto Fernández, ¿no? Ahora es importante también cómo va a manejar la política exterior Alberto Fernández. Claro, son los dos puntos más centrales de las políticas nacionales. Por un lado, la política económica y por otro lado, la política exterior. Digamos que van de la mano. Y efectivamente, bueno, hay mucha expectativa en torno a quién podría ser nombrado canciller y bueno, y sobre todo las medidas en torno a esta materia que lo que vemos que hoy evidentemente va a haber un cambio de rumbo en cuanto a la política exterior. Macri planteó una liberalización económica, una apertura al mundo, pero en detrimento de políticas nacionales o políticas de desarrollo. Y esto es lo que Fernández está tratando de impulsar, si es una apertura al mundo, pero que sea en beneficio del desarrollo que se plantea la política nacional argentina. Entonces, en este marco ya ha empezado diálogo con los principales líderes latinoamericanos, el presidente Manuel López Obrador de México, Evo Morales de Bolivia, que ya ha felicitado por la elección presidencial. Y bueno, y después sabemos que hubo ahí unos encontronazos con el presidente Jair Bolsonaro de Brasil. No lo reconoció un poco Jair Bolsonaro, o por lo menos dijo que no lo iba a felicitar. Claro, lo han saludado todos los presidentes, la mayoría de los presidentes, pero no lo ha hecho el presidente Donald Trump y tampoco Jair Bolsonaro. Y ahí hay que tener ojo porque económicamente somos en muchos aspectos Brasil dependientes en materia económica, ¿no? Claro, efectivamente, por eso la política económica está enlazada de la política exterior y claro, Brasil es un socio clave, también los Estados Unidos, no solamente en materias políticas y diplomáticas, sino en cuanto a lo económico, el tema de la deuda, esta deuda externa y el financiamiento posterior después de asumir, evidentemente van a estar en el eje y sobre todo el Mercosur. Recordemos que Mauricio Macri hace unos meses concretó este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Sin embargo, muchos integrantes de este frente de todos, e incluso el presidente electo Fernández, manifestó de que, digamos, se apresuraron en la aprobación de este acuerdo y bueno, ha mostrado ciertos reparos a algunas cuestiones. Lo mismo está pasando en Europa, hay discusiones en torno a la letra chica de este acuerdo Mercosur-Unión Europea, con lo cual bueno, es factible que se reabran las negociaciones a pedido de algunos países latinoamericanos, pero también algunos países europeos como Francia e Irlanda, que están cuestionando, este acuerdo. Es decir, son diferentes dimensiones y en cuanto a lo político, también, el presidente electo ha planteado una necesidad de una América Latina unida, romper con el discurso que se había instalado del discurso único, del pensamiento único, que Mauricio Macri y otros presidentes de derecha, impulsaron en Latinoamérica, con que la única salida era la que ellos planteaban. En cambio, Alberto Fernández, plantea la necesidad de volver a pensar en la integración latinoamericana, volver a pensar en nuestras raíces, en el reconocimiento de nuestras diversidades y a partir de ahí plantearnos un modelo de país y de desarrollo en base a nuestra identidad latinoamericana. Bueno, te iba a preguntar eso, ¿de qué lado se pone Alberto Fernández y su política económica, su política de apertura a la economía exterior o los mercados exteriores en esta crisis que atraviesa el liberalismo, ¿sí? O el neoliberalismo, lo que está pasando en Chile, lo que también pasa en Ecuador? Claro, lo que se está viendo efectivamente, como bien lo decís, es una crisis o una agonía. Algunos intelectuales lo llaman ya la muerte del neoliberalismo. Atilio Borón hace unas horas escribió un interesante escrito, ¿no es cierto?, donde dialoga con estas convulsiones, estas movilizaciones sociales que se están dando
en Ecuador, en Chile, ¿no es cierto? Pero también, bueno, la victoria que ha tenido Evo Morales en Bolivia, el Frente Amplio, aunque bueno, queda todavía el balotaje, digamos, para fines de noviembre. Digamos, hay muchas expectativas con lo que pueda pasar en Uruguay y bueno, lo que pasó en México con la llegada de Manuel López Obrador. En definitiva muestra, digamos, una América Latina diferente, digamos, con mucha expectativa en contra de estas políticas liberales, digamos, que tendieron a proteger las élites en el poder en detrimento de los sectores populares, en detrimento de las demandas concretas de nuestras sociedades. Bueno, eso es lo que plantea de algún modo esta nueva visión del relacionamiento con el mundo. Pero efectivamente en el marco de una globalización imperante, también es importante el vínculo con otras naciones, China. ¿Puede, Sergio, Alberto, ocupar ese lugar medio que se pretende o que consideran algunos intelectuales que sería tal vez lo mejor o lo más positivo para las economías latinoamericanas? Digo, ni apertura de mercado extrema en deterioro de las clases más populares, ni tampoco el populismo del keynesianismo, del neo-keynesianismo. Digo, puede ser él, con lo que ha planteado en campaña, porque todavía no sabemos efectivamente qué va a definir para su política económica, pero ¿podría ocupar ese lugar? Claro, se podría, digamos, entrar en diálogo estas dos, digamos, estrategias de política económica, una por el lado del libre comercio, pero también del proteccionismo, como bien los comentás. Creo que sí, en el marco de una globalización es necesario el diálogo, pero primeramente es necesario fortalecer las políticas nacionales de desarrollo. Es decir, no podemos seguir siendo exportadores de materias primas como en décadas pasadas, sino que estamos en condiciones con nuestros recursos humanos y recursos tecnológicos, científicos, ¿no es cierto?, con posibilidad de producir valor agregado a las producciones primarias. Y esto, bueno, eso es una de las, digamos, líneas del discurso político de Alberto Fernández y de su equipo, digamos, que digamos, es necesario seguir exportando al mundo, pero también exportar productos con valor agregado, es decir, productos industrializados. La Argentina tiene muchas condiciones y bueno, eso es lo que se está tratando de apostar. Como vemos, la política exterior va a estar muy enlazada con la política económica que diseñe y que, digamos, luego ejecute este equipo nuevo de gobierno. Bien, Sergio, como siempre, gracias por estar con nosotros, un placer. Gracias a ustedes.